Ha sido una jornada bien interesante. A continuación, estoy muy feliz antes de continuar porque tengo de verdad el honor de presentar a una mujer que admiro muchísimo por su pasión y por todo el trabajo que reconozco que ha hecho en el tiempo. Le quiero dar la bienvenida a Educare Summit a la congresista Olga Lucía Velázquez, gestora de la reciente sancionada Ley de Salud Mental, Ley 2460 del 2025. Nuestro país dio un paso histórico cuando se sancionó esta norma. Esta ley incorpora medidas concretas desde la creación de una dirección de salud mental dentro del ministerio hasta la asignación de un presupuesto para garantizar el acceso y la continuidad de la atención psicológica y psiquiatra en todo el territorio nacional. Aunque muchos países en América Latina cuentan con políticas de salud mental, no todas han actualizado ni cuentan con una ley integral e integrada que hace una diferencia importante y que tenga mecanismos presupuestales específicos como los introduce esta norma. Con su aprobación, vamos en el tiempo a tener un avance sustantivo en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Les invito a escuchar con mucha atención a Olga Lucía Velázquez, quien explicará con su acostumbrada pasión y compromiso las implicaciones prácticas de este gran logro social para nuestro país y asimismo a escuchar lo que ella sueña que sea Colombia en el futuro gracias a la sanción de esta norma. Bienvenida, Olga Lucía. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a Educare, al Gimnasio Moderno y a la CAF. A la CAF que se ha unido a la celebración del mes de la salud mental. Hemos realizado diferentes actividades desde el 1 de octubre y realizaremos hasta el 31 de octubre actividades para hacer conciencia de la importancia de la salud mental en nuestra vida, en la vida familiar y en la comunidad. Bien, nosotros hoy traigo, no sé a dónde apuntar. Ya. Bien, hemos hecho la actualización de la ley 1616. Cuando llegué al Congreso creamos la Comisión Accidental de Salud Mental y allí generamos varios artículos para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de ellos fue la actualización de la encuesta que estaba desactualizada desde el año 2015. 2, la importancia de actualizar la política pública. Y 3, que pudiéramos hacer redes de servicios. Quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo de tal suerte que la política pública se actualizó y se sancionó en el mismo momento en que se sanciona la nueva Ley de Salud Mental. Esta ley incluye muchos temas. Una estructura administrativa que le da cuenta al abordaje de la salud mental como un derecho. Se transforma la visión de la salud mental dentro de la estructura del Ministerio de Salud. Se crea la Dirección de Salud Mental dentro del Ministerio de Salud, pero además esta estructura administrativa trae consigo recursos que van a verse visibles dentro del presupuesto del 2026. ¿Qué incluye la ley frente a protección en redes sociales, en programa de atención integral en salud? El artículo 8 de esta ley establece la obligación de generar alertas, advertencias de contenidos que afecten la salud mental de las personas, especialmente niños, niñas y adolescentes. ¿Qué trae el artículo 8 de esta ley? Que es importante desarrollar campañas pedagógicas, contenidos pedagógicos en las redes sociales, en todas las plataformas. ¿Qué contenidos para poder hablar de salud mental y que no nos dé miedo hablar de salud mental? El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen la obligación de entregar los contenidos para pasarlos a través de las redes sociales.
Aclarar qué es salud mental, y ustedes lo han venido hablando durante toda la mañana. La salud mental es un estado de bienestar, de equilibrio, de armonía entre el cuerpo y la mente, de la posibilidad de gestionar las emociones, de encontrar mi proyecto de vida, de superar los obstáculos que se me presenten en el proyecto de vida, de ponerme en los zapatos del otro. Eso es salud mental. Y poder hacer la diferencia con el trastorno de la salud mental, que no está mal hablar del trastorno, por supuesto que está bien hablar del trastorno, pero sobre todo para hacer conciencia que un trastorno no me define. Yo soy Olga Lucía Velázquez y padezco un trastorno de ansiedad, pero no soy la ansiosa, no, soy Olga Lucía Velázquez porque la ansiedad no me define a mí como persona. Así que hay que hablar de salud mental y también hay que hablar de los trastornos. Eso está en el artículo 8 de nuestra ley. Los programas de atención integral en salud mental, se establece la obligación de parte del Ministerio de Salud de crear redes mixtas de atención. El 28 de septiembre abrió la convocatoria porque la construcción de estas redes mixtas son territorializadas. A los programas que se refiere aquí, tiene un año el Ministerio para construir estos programas especializados territorialmente. ¿Por qué tienen que ser territoriales y no estándares? Porque el abordaje de la ley está a través de los determinantes sociales y no son los mismos en todos los lugares. No es lo mismo los determinantes sociales que afectan la salud mental en Bogotá que lo que pasa en el Baupés. Si bien, para poner un ejemplo sobre la conducta suicida, no es lo mismo los factores que están afectando en el Baupés, que hoy ocupa el primer lugar, no solamente en intentos, sino en suicidios, frente a su cosmogonía, la cosmovisión, la dicotomía entre lo rural y lo urbano, las dificultades que se están presentando con grupos al margen de la ley y lo que está sucediendo en Bogotá, ni siquiera en Bogotá en una localidad, sino cada localidad tiene una diferencia frente a los determinantes sociales. De tal suerte que el ministerio tiene un año para construir esos programas en atención integral en salud mental. ¿Qué trae la ley? Evaluación y seguimiento. Evaluación de la implementación de la ley y de la política pública. Un informe periódico que se le debe dar al Congreso de la República. ¿A través de quién? El Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud. Se promueve también los agentes comunitarios. Se crean los agentes comunitarios en salud mental. Y nuevamente a reforzar que la salud mental no solamente es individual, familiar, sino también comunitaria. El Ministerio de Salud, a partir de este mes, nos entrega el protocolo para capacitar y formar agentes comunitarios en salud mental. ¿Qué es un agente comunitario? Debe saber primeros auxilios en salud mental, saber herramientas para gestionar las emociones, saber las rutas de atención, las líneas de atención, para poder saber actuar en un momento de crisis. Es súper importante no solamente la capacitación, sino también que podamos interactuar. ¿Con quiénes? Con los presidentes de juntas de acción comunal de los barrios, con los padres de familia en todas las instituciones educativas, con todas las personas que tengan interacción con otras personas. ¿Qué otra cosa trae la ley? El enfoque diferencial, interdisciplinario y transsectorial. 3 elementos muy fuertes. El primero, diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que la atención es además automática. El enfoque diferencial incluye que usted observe al individuo en su contexto, en su entorno, y que comprenda no solamente su situación individual, sino cómo vive en su familia, cómo vive en su municipio, cómo vive en su barrio, cómo vive en su entorno. El enfoque diferencial es fundamental porque incluye todo tipo de población. Y el interdisciplinario y transsectorial, ¿por qué? Porque si hablamos de determinantes sociales, hay muchos determinantes sociales que afectan la salud mental. Por ejemplo, en Bogotá, con la última encuesta que se realizó, ¿cuáles son los 3 determinantes sociales que están afectando la salud mental de la población? La movilidad, la inseguridad, el desempleo y las deudas, problemas financieros. 3 elementos
que no tienen una relación directa con el Ministerio de Salud o con la Secretaría de Salud, pero sí tienen una relación directa con la afectación en la salud mental de las personas. Así que por eso tiene que ser interdisciplinario y transectorial. ¿Por qué transectorial? Porque de pronto las respuestas que yo tengo hoy para los problemas no son lo suficientes y tengo que construir nuevas respuestas. Los jóvenes son una prioridad en esta ley. No solamente porque se incluyen 2 jóvenes dentro del Consejo Nacional de Salud Mental, sino porque hoy hay una realidad. Colombia tiene 2.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y no es gratuito. Algo pasa en la mente de estos jóvenes. Algo no estamos haciendo bien y no estamos escuchando. Algo está pasando frente a las oportunidades. Por eso la prioridad de los jóvenes, y no solamente es por los jóvenes que ni estudian ni trabajan, sino porque hay situaciones difíciles que se están viviendo en todo el trasegar, no solamente desde en la primaria, sino desde la educación inicial. Por eso esta ley trae la educación socioemocional desde la educación inicial, en todas las etapas de la vida. ¿Por qué es importante hablar de educación socioemocional? Y ustedes también lo han venido hablando en el transcurso de la mañana. Porque aprender a gestionar las emociones podemos hacerlo en cualquier edad, pero si lo hacemos desde la educación inicial, le estoy enseñando al niño cómo solucionar sus conflictos, cómo responder ante una presión de un compañero, de un personal administrativo, cómo responder de manera acertada y adecuada. De tal suerte que la educación socioemocional es fundamental desde la educación inicial y además para las personas adultas. ¿Cuántas personas por no tener un adecuado manejo de las emociones están hoy privadas de la libertad o perdieron su vida o tuvieron una lesión personal por una riña que se habían podido evitar? Por tanto, la gestión de las emociones es fundamental. Nosotros establecimos en esta ley octubre como el mes de la salud mental. ¿Por qué es importante tener un mes de la salud mental? Porque el país debe hacer conciencia de lo que está pasando en la sociedad. Nosotros hoy tenemos algo que nos debe sacudir. Durante los últimos 10 años en el país se han incrementado en un 54% los suicidios. 54%. Las edades donde se concentran son entre los 10 y los 29 años. Y cuando empieza uno a ver cuáles son las causas, muchas personas hablaron, pero no fueron escuchadas. Muchas veces lo único que necesitamos es una escucha activa, pero con el corre-corre en el que tenemos, a veces nos dicen, quiero decirte algo, quiero contarte algo, pero yo estoy mirando el celular, estoy mirando la tablet, estoy en el computador. Quiero la escucha activa. Hay personas que me han dicho, hace 3 meses se suicidó mi esposo y no tenía ni idea que algo le estaba pasando. A veces no sabemos qué está pasando con la persona que dormimos. Por tanto, sí tenemos que tener una escucha activa, pero también hablar. Hablar salva vidas. Escuchar evita tragedias. Y preguntar qué te pasa, qué tienes, en qué te puedo ayudar, puede también salvar vidas. 3 palabras fundamentales para hablar de salud mental. Primero, tener la libertad de hablar, que no me dé miedo, que no me dé pena. Por eso, uno de los propósitos del mes de octubre es hacer conciencia de la salud mental, de la importancia de la salud mental, y que yo pueda hablar de manera libre de lo que siento, de lo que me está pasando a mí, de lo que estoy viviendo, y no ser juzgada, porque parte de nuestro problema como sociedad es que señalamos y juzgamos el que se atreve a hablar. Inmediatamente está loco o está loca. No, que tengamos la posibilidad de hablar en libertad sin ser juzgados. 2, que pueda escuchar, recuperar la escucha activa, la hemos perdido. Y yo los invito y las invito a que recuperemos la escucha activa, porque escuchar de manera activa puede salvar una vida o puede orientar a alguien. Y tercero, preguntar de manera respetuosa.
preguntar qué tienes, qué sientes. Te he visto últimamente callada o callado, no sales de tu cuarto. Ya no te gusta comer lo que antes te gustaba. Cambios y detalles tan pequeños que nosotros volvemos todo normal. Normalizamos que el niño o la niña no salga de su cuarto o llegue y se encierre. Es normal, está en la adolescencia. Es normal que no quiera jugar. No es normal que no coma. Es normal. Todo lo normalizamos. Preguntemos. No normalicemos, preguntemos. Démonos la tarea de preguntar. Así que hablar, escuchar y preguntar. Para eso es el mes de octubre, para hacer conciencia. Súper importante que podamos hablar tranquilamente de salud mental y hablar de nuestras emociones. En este momento estamos implementando la ley ya se sancionó en el mes de junio. Nosotros estamos pasando de la ley a la acción, porque una ley no es suficiente, es implementar la ley. ¿Qué necesitaba la ley? Necesitaba una dirección de salud mental. Hoy ya está en la función pública la creación de esa dirección de salud mental. ¿Cómo estaba la salud mental dentro de la estructura? Estaba el ministro, el viceministro, la dirección de servicios de salud, la directora de salud pública, el director de enfermedades no transmisibles y abajo un referente de salud mental. Nosotros sacamos del subsuelo la salud mental y la pusimos en un nivel directivo. ¿Para qué? Para que tenga incidencia, decisión, autonomía en la implementación de la política pública. Fundamental que sea visible la salud mental dentro de la estructura, pero más fundamental aún que tenga recursos. Por eso en la ley se crea una subcuenta específica para salud mental. Cuando usted hoy pregunta cuánto se invierte en salud mental, le dice, le puedo dar el dato de salud pública. Y dentro de enfermedades no transmisibles, que es donde está salud mental, está la vacunación. ¿Quién se lleva los recursos? ¿Vacunación o salud mental? Vacunación. Hoy no hay un indicador trazador de salud mental. Por tanto, la subcuenta era necesario. Para el presupuesto del año 2026 está la subcuenta y asignación de recursos del presupuesto general de la Nación para promoción de la salud mental y prevención del trastorno. Adicional a los recursos que el Ministerio de Salud le debe asignar a esta cuenta. Así que vamos a poder tener indicadores trazadores en qué se va a invertir y todos y todas debemos estar atentos en qué se invierten los recursos, cómo se invierten los recursos, cómo vamos a ser más efectivos, porque uno de los elementos importantes que trae la ley son los tamizajes en las instituciones educativas. Y no solamente es el tamizaje al estudiante, es el tamizaje al estudiante, a los docentes y al personal administrativo. ¿Para qué sirve un tamizaje en salud mental? Para identificar alertas, para establecer hojas de ruta, para pedir ayuda. Tamizajes en todas las instituciones educativas para que podamos volver normal hablar de salud mental. Y cuando hablamos del tamizaje, ahí está la identificación del bullying. Importantísimo el tamizaje. Cuando yo soy consciente de que formo parte de la solución, pero también del problema si soy indiferente e independiente de donde me encuentre, tomo acción. Así que la invitación aquí es a que tomemos todos acción. Estamos hablando de las instituciones educativas. El tamizaje es fundamental y tendrá recursos no solamente del Ministerio de Salud, sino también del Ministerio de Educación. Tenemos que involucrarnos en todo el proceso, no solamente de la educación socioemocional, sino también de los tamizajes que nos van a dar alertas y respuestas a muchas de las preguntas y de las dificultades que hoy tenemos en las instituciones educativas. Se incluyeron los tamizajes también en el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Por qué es importante el tamizaje en el sistema de responsabilidad penal adolescente? Hoy tenemos un indicador dramático. Del 100% de los jóvenes que cumplen con su sanción, el 37% terminan en cárceles de adultos. Y el 35% reingresan. Eso significa que estamos haciendo mal la tarea. Y estos jóvenes también son nuestra responsabilidad. Por tanto, hacer ese tamizaje al ingreso del sistema de responsabilidad penal adolescente, identificar qué le pasa al joven,
si tiene efectivamente un trastorno en su salud mental o no, y cómo vamos a reconducirlo a su proyecto de vida, a que encuentre su proyecto de vida, a que vuelva a ser parte de la sociedad sin delinquir. Por eso lo incluimos allí. Y no solamente es el tamizaje, sino que podamos evaluar el modelo de atención que se está prestando dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente. La educación socioemocional, el Consejo Nacional de Salud Mental. Hoy existe el Consejo Nacional de Salud Mental y que incluimos 2 jóvenes. 2 jóvenes que cómo se van a seleccionar. De los jóvenes que el domingo se seleccionará el Consejo Nacional de Juventud, de ahí tendrán que sacar ellos mismos 2 jóvenes, seleccionar para que formen parte del Consejo Nacional de Salud Mental. Importante que dentro de ese Consejo Nacional de Salud Mental, porque es un espacio consultivo, se tenga la certeza de qué es lo que está pasando alrededor de los jóvenes. Y les cuento algo muy, muy triste del fin de semana. Un joven en Girardot me decía, es que yo intenté suicidarme porque es que el bullying ya no aguantaba, yo no quería ir a estudiar, no quería, y aquí tampoco encuentro ninguna salida. Y es muy triste que escuchar a un joven de 16 años decir que no encuentra salidas, porque la responsabilidad es de todos. Así que hablar, pero encontrar oportunidades, encontrar salidas, también es una de nuestras tareas y de nuestras responsabilidades. Bien, ya les conté que se está creando la dirección, la subcuenta, el sistema único de información. Hoy no tenemos un sistema único de información en salud mental. Usted puede preguntar casos de suicidio en el Ministerio de Salud, le dan un dato, en el Instituto Nacional de Salud otro dato, en medicina legal a través de los forenses otro dato. No hay un dato unificado, no hay un sistema de información. Por eso se establece la creación del sistema de información territorializado, porque si estamos hablando de determinantes sociales, el sistema de información tiene que contener los determinantes sociales, pero también los factores de riesgo. Y toda la situación de trastornos que se esté presentando en salud mental. El observatorio en salud mental se unifica dentro del Instituto Nacional de Salud, porque no es suficiente tener el sistema de información si no tengo un observatorio que me dé cuenta de lo que está pasando en cada uno de los territorios del país. Y en observatorios también tenemos muchos observatorios. Aquí se está pidiendo es que se unifique la información y que podamos tener información oportuna, real, para toma de decisiones, para modificar la política pública, para mejorar los programas, pero que sea cierta y no lo que nos pasa hoy, que no sabemos cuál es la información real, pero además tenemos que citar la fuente porque si no, pues todos tenemos información distinta. Ese es el observatorio. La red territorial, esta red territorial les contaba que el 28 de septiembre el ministerio sacó la convocatoria para construir la red mixta de servicios. ¿Por qué red mixta? Porque el 80% de la oferta es privada y el 20% es pública. Así que tiene que ser una red mixta de servicios. El 28 de septiembre se abrió la convocatoria para 5 regiones. El 28 de octubre el ministerio va a presentar preliminarmente cómo queda construido, pero tiene un nivel de gobernanza desde el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud departamentales, municipales y distritales. También van a participar las EPS, las IPS y las organizaciones interesadas en los temas de salud mental. Es decir, que es una construcción de una red mixta participativa. Estamos hablando de la ley a la acción porque efectivamente no puede quedarse en el papel esta ley. Esta ley es demasiado importante y lo que está pasando hoy en materia de salud mental de manera institucional es muy poderoso para el país. Primero, tenemos una nueva ley de salud mental. 2, tenemos política pública actualizada. Se sacó adelante la política el mismo día que se sancionó la ley y es complementaria porque se hizo en simultánea. 3, sistema único de información. No teníamos y ahora vamos a tener un sistema único de información, un observatorio, una dirección de salud mental en el ministerio, pero además una subcuenta que pueda generar la trazabilidad de lo que necesitamos impactar en salud mental en Colombia.
y por primera vez se saca un crédito a través de la CAF, que es nuestro aliado superior, porque se ha vinculado a la celebración del mes de la salud mental con diferentes actividades y le ha otorgado al Ministerio de Salud un crédito de $150 millones para tener 39 centros de referencia en todo el país, para capacitar al talento humano. Porque resulta que hoy una de las modificaciones que tiene la ley, es que los equipos de atención primaria que están en los primeros niveles de atención, todos tienen psicólogo o psicóloga. Pero además, cuando usted quiera acceder al psicólogo, ya no tiene que pedir la cita por el médico general, sino que puede acceder de manera directa al psicólogo o a la psicóloga. Eso es una de las grandes transformaciones, eliminar una barrera de acceso. Entonces, son muchos los temas que trajo la ley, pero en realidad lo que nosotros queremos es que hagamos conciencia cada día de la importancia que hoy tiene la salud mental en nuestra vida y que hablemos en primera persona. Casi siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no en el propio, y nosotros somos parte también de lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que transformar la mente es la única manera de poder transformar esta sociedad. Por tanto, que hablemos en primera persona de cómo me siento yo y qué necesito yo para poder ayudar a otros. Recuerden lo que pasa en el avión cuando le dicen si algo pasa, si hay una descompresión del avión, ¿no? Cojan la máscara y póngasela al compañero. No, cojan la máscara y póngasela. Y luego sí auxilia a otro. Por tanto, yo los invito y las invito a que no nos dé miedo interiorizar y exteriorizar lo que nos está pasando en los salones de clase, en el entorno laboral, en la familia, porque hay bullying en la familia, en las instituciones educativas y en el entorno laboral. O sea, que el bullying es solo en las instituciones educativas, no. Tenemos que hablar. Y no nos tiene que dar miedo hablar. Tenemos que mirar las formas, los vehículos, llamar a la línea 106, tener una red de apoyo, pero empezar a mirar cómo nos sentimos. Nosotros vivimos casi siempre en piloto automático, tanto que si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo se sienten? Bien. Eso es lo que nos han enseñado, a sentirnos bien, siempre. Y resulta que si hay un día en que yo no me sienta bien, no está mal no sentirme bien. A mí me enseñaron automáticamente a responder bien, pero resulta que hay días que yo me levanto intranquila. Hay días que me levanto como con desgano, como con tristeza, pero hay días que me levanto optimista, llena de fe. No siempre estamos bien. Y aprender a identificar las emociones dentro de mi vida es fundamental. Identificar las emociones, sentirlas. ¿A alguien le ha pasado que a veces dicen, yo tengo un no sé qué, en un no sé dónde? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Eso es una emoción que no sabemos identificar. Algo me está pasando, pero no sé cómo expresarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar nuestras emociones y no darnos miedo de hablar. A los hombres les cuesta mucho porque en esta sociedad se ha enseñado que los hombres no lloran, entonces si les dan ganas de llorar, retienen para no llorar. Y resulta que no, somos personas, sentimos, lloramos, hay que expresar. Pueda que no sea hablando, pero puedo pintar, puedo danzar, puedo a través de una canción. Hay muchas formas de hablar. En primera persona, aprender a sentir lo que sentimos, a identificar lo que sentimos, porque si no lo identificamos no lo podemos tramitar. No lo podemos tramitar. Y todas las emociones son necesarias, no son ni buenas ni malas,
Pero si yo no las aprendo a gestionar, me pueden jugar una mala pasada. Así que los invito y las invito a que aprendamos a hablar de salud mental, a que identifiquemos nuestras propias emociones para poder ayudar a otros, para poder aprender todas las herramientas que necesitamos para ayudar a otros. Conocer las líneas de atención, conocer las rutas de atención, a dónde me dirijo. Esta ley trae algo muy importante y es que si usted viaja y tengo algún trastorno y necesito que me mediquen o cambiar mi fórmula o que me atiendan, que al lugar donde vaya el Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior debe decirnos a dónde acudir. Porque yo necesito, soy colombiana, tengo que saber qué me va a pasar si salgo y necesito que me atiendan. Tengo que saber a dónde acudir. Otro elemento fundamental, los medicamentos y la atención al talento humano. ¿Quién cuida de quienes nos cuida? Y los profesores pueden decir esto. ¿Quién cuida de nosotros? ¿Quién cuida de los médicos, de los psicólogos? ¿Quién cuida de quienes nos cuida? Y en eso tenemos que trabajar. La ley trae la capacitación, la posibilidad de tener capacitación continua y atención directa de profesionales del área de la salud, pero para los docentes tenemos que establecer ese proceso, porque tenemos que cuidar de quienes nos cuidan. Tenemos que cuidar de quienes nos cuidan. Y acuérdense, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Por tanto, yo tengo que hablar en primera persona de lo que me pasa a mí. Y eso no es egoísmo, no es envidia, nada. Eso es salud mental. Salud mental es que yo pueda tener la tranquilidad, la armonía, la estabilidad de gestionar mis emociones, de tener una red de apoyo, de poder ir a la dirección de talento humano y decirle, mire, necesito efectivamente una cita con el psicólogo, necesito que llame a la ARL, que la ARL venga, me haga una evaluación, que podamos tener esa tranquilidad sin que me vayan a echar. Porque a veces no hablamos porque nos da miedo de que nos echen, ¿no? No, que tenga yo la tranquilidad de hablar, de gestionar con la entidad. Acuérdense, para concluir. Primero, aprendamos a hablar, aprendamos a escuchar y aprendamos a preguntar. Segundo, aprendamos a identificar las emociones. Dice el doctor Rafael Vizquerra, que es la máxima autoridad en educación socioemocional, en Colombia hay que alfabetizar en emociones. Y yo lo creo. Tenemos que alfabetizar en emociones, aprender a identificar las emociones. Porque si yo no las identifico, no las gestiono. Tercero, hablemos en primera persona y no nos dé miedo, no nos dé pena, porque es nuestra propia salud mental. Y aprendamos a pedir ayuda. Pedir ayuda no es de débiles. Se equivoca el que piensa que pedir ayuda es de débil. Pedir ayuda es de valientes. Pedir ayuda es la capacidad que tengo yo del amor que tengo por mi propia vida y mi existencia. Cuarto, aprendamos a decirle a la ARL, quienes tienen las instituciones educativas, que venga y que se haga responsable, porque es que la ley le establece una responsabilidad a las ARLs. Y resulta que no. Entregan los plegables, las peloticas antiestrés, y resulta que tienen una responsabilidad. Hagámosle exigible la responsabilidad que les corresponde. Y quinto, la salud mental nos compete a todas y todos. Esto no es de fulanita que la veo como rarita y está como rara, como loca. No. Ir al psicólogo o al psiquiatra no es porque yo esté loca, pedir ayuda no es porque esté loca. La salud mental es de todos. Lo que yo diga o haga puede afectar la salud mental de mi compañera de trabajo. Lo que yo diga o haga puede afectar la salud mental de mi estudiante. La salud mental es de todos, así que cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras miradas, cuidemos nuestros comportamientos, porque usted no sabe
en qué momento esa palabra está agrediendo a otra persona. Para mí puede ser un chiste, ¿qué hubo gordita? ¿Qué hubo flaca? ¿Qué hubo? Y resulta que la persona que recibe esa expresión no le gusta y afecta su autoestima. Cuidemos las palabras, porque la salud mental nos compete y nos corresponde a todas y todos. Examinemos las palabras que usamos, incluso para hablarnos nosotras mismas. A veces el que peor se trata, ¿quién es? Uno mismo. ¿Cómo estoy de gorda? ¿Cómo estoy de que la ojera, que la cana, cómo estoy? Es que se me cae algo y yo como soy de torpe. No. Aprendámonos a hablarnos de la mejor manera. El amor propio es el primer amor y hay que cultivarlo todos los días, todos los días. Así que yo les agradezco enormemente esta posibilidad de hablar con ustedes, la atención que me han prestado y les digo, la salud mental está en nuestras manos. Nadie va a venir con una varita mágica a solucionarnos los problemas. Depende de nosotros, de la actitud que tomemos, del optimismo que tengamos por la vida, de que no volvamos todo normal, sino que observemos lo que pasa con nuestros compañeros y observemos lo que pasa con nosotros mismos, porque la salud mental es de todos y para todos. Muchísimas gracias.